Vamos recién que vamos a conversar con Manuela Sánchez Guarín, quien es locutora. También, bueno, pero más que locutora, estuvimos chusmeándola porque no la conocíamos. Es una invitación del Rotary Club de la Consulta, donde empieza una etapa muy linda, muy interesante, lo que te comentábamos recién, por toda la colaboración que el Rotary siempre hace con la comunidad y la sociedad. Aparte, en una forma de este ida y vuelta, o esta devolución, es invitar a distintos referentes a nivel nacional, departamental, provincial, a dar talleres. En este caso, estamos hablando de que se va a realizar, te lo vamos a informar bien, este taller de oratoria para todos los vecinos de la comunidad. Así que un gusto charlar con vos, Manuela. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Bien, estábamos acá con mi compañero Felipe viendo, porque te estuvimos chusmeando, ¿viste? Porque así somos acá en el pueblo, somos chusma. Entonces, las muletillas que tenemos nosotros, el em mío y los otros acá del Felipe, bueno, la vamos a subsanar. Bueno, contanos un poquito de vos, Manuela. Bueno, sí, las muletillas son algo que se pueden sacar, ¿no es cierto? Que se pueden trabajar. Sí, sí. El tema es el cómo las Ujú. trabajamos, pero lo primero que tenemos que hacer es detectarlas. Y para eso, una de las patas que vamos a ver en este taller abierto a la comunidad, para que puedan venir a investigar y a averiguar qué sucede en la voz, qué sucede con los nervios, qué sucede con el cuerpo, y qué sucede con las muletillas de cómo sacarlas. Bueno, es uno de los temas que vamos a tocar este próximo viernes 27. Ujú. Está dirigido, si bien es abierto a la comunidad en general, por ejemplo, porque no solo a las personas que trabajan en los medios de difusión, cuando decimos abierto a la comunidad, este taller también puede servir para contarnos a quién. Para todos. La realidad es Ujú, que para todos yo tengo una frase que la uso mucho, que es, la oratoria sirve hasta para pedir empanadas y que lleguen los gustos que querramos. ujú, ¿No? Cuando tenemos la herramienta de comunicación en la palma de la mano o en la punta de la lengua, mejor dicho, es mucho más fácil comunicar, es mucho más fácil tener vínculos, ¿no? Más sanos, nos animamos a decir, nos animamos a preguntar. ¿Cuántas personas se quedan sin preguntar, no sé, la remera? ¿Cuánto sale una remera por vergüenza mm, o sin ujú. opinar? Porque no sabemos el cómo, para dar exámenes, para... La verdad que la oratoria sirve para todos. Si sos humano, necesitas saber algo de oratoria. Bien. Y cuando hablamos de oratoria, nos implica qué cosa, por ejemplo, cómo habla el cuerpo, cómo hablan las manos, cómo hablan mis ojos, con qué tonos. Todo eso, vamos a hablar también sobre respiración, que es Mm, la clave, ¿no? La respiración y la articulación, que se entienda a la hora de hablar. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto de, ¿qué dijiste? No entendí. mm, Y la dignidad ahí se nos va, la saludamos y se nos va, y encima nos enojamos, entonces elevamos el volumen para hablar y lo decimos más rápido, lo cual no es ni pedagógico ni correcto, hablarle más rápido y más fuerte a la persona porque no entendió, sino chequear por qué no se me entiende el hablar, porque soy un desorganizado, porque soy esa persona que abre ventanas todo el tiempo para hablar y no sabe volver al tema principal y cerrar las ventanas, porque hago gestos con la cara y con las manos que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo. Eso se llaman gestos parásitos. Por ejemplo, mm. cuando el cuerpo va a contramano con el mensaje que quiero dar. Y no nos olvidemos que el cuerpo, el lenguaje no verbal, es el 70% de nuestra comunicación. Sí. A veces decimos Mm. más con el cuerpo que lo que estamos diciendo. Entonces, el cómo. Bueno, eso vamos a trabajarlo. Va a ser como una masterclass con show, porque si hay algo que me caracteriza es poderle poner humor y que se diviertan a la hora de aprender, ¿no? Me Ujú. parece como que es lo que mejor me sale. Y van a llevarse un montón de herramientas, la vamos a pasar bien. E insisto con esto de no tenés que trabajar con la voz para venir a este taller. No tenés que ser docente, podés ser docente, lógicamente, estaría buenísimo. Cuanto más docentes mejor, porque es una herramienta que la usan mucho a la hora de dar clases, pero si ya sos humano, te gusta charlar o te da curiosidad, sos mega bienvenido porque algo te vas a llevar que te va a dar herramientas para el día a día. Sabes que en esto que te cuento, que le chusmeaba el Instagram de los talleres que das, me centré o me llamó mucho la atención en cuestiones que no lo habíamos pensado nunca. ¿Cómo era el tono de la mujer, el tono de la voz de la mujer en la actualidad y cómo era antes? Que tenían que ver con esto, con los permisos que la mujer tenía ante el hombre o ante la sociedad que tenía en esa época y los que tiene ahora y cómo modificó el tono de voz y qué le implica. Contanos de eso un poco. Sí, es muy loco cómo
la voz de la mujer a medida que pasaron los años, y esto lo podemos chequear con pelis, ¿no? Viendo películas viejas, cómo se fue agravando, es mucho más grave, mucho más gruesa, para decirlo de otra manera, la voz de la mujer, y eso es también por el rol que empezó a cumplir la mujer cuando se empezó a empoderar, cuando le dieron más lugar, cuando logró derechos, ¿no es cierto? Y cómo empezamos a ver a la mujer en roles más importantes y no solamente de cuidado o domésticos o de servicio a la comunidad. Y lo podemos relacionar mucho con los locutores, ¿no? Como cuando uno dice, ay, poné voz de locutor, que les deben haber dicho 3 millones de veces, ¿no? Y hoy por hoy la voz de locutor ya no existe, porque hoy está abierto a todo el mundo. Si tenés una voz sana, vos podés ser locutor, podés jugar con la voz. Y antes, no nos olvidemos, que el rol de la mujer en la radio era decir el servicio, nada más de tránsito, y decir las publicidades, que seguían siendo cuestiones de cuidado y de servicio. Y hoy, en la radio, la mujer opina, la mujer dice, la mujer cuenta, la mujer hace humor, y eso se ve reflejado tanto en la voz como en el contenido que están diciendo. ¿Cómo impacta el tono de voz o las formas de hablar en el otro y cómo impacta el mí? ¿No? En esto me quedé pensando en esto por allí, en los tonos más agudos, cómo me siento en alguna medida más chiquitito ante el otro. Digo, hoy en la actualidad, ¿cómo impacta esta conversación? Depende de los tonos. Las emociones impactan muchísimo en la voz. Y acá les propongo el juego de pensar cuando uno está de mal humor y nos manda un mensaje de audio, nos damos cuenta enseguida. Cuando la persona está de malas, no tiene un buen día, cuando está muy feliz. Entonces las emociones, esa mochila emocional que vamos teniendo y que todos los días le colocamos algo más a esa mochila, se puede ver representada en la voz. Y después hay una realidad en donde lo más agudo, lo chillón, ¿no? Como vienen muchos alumnos a decirme, tengo la voz muy chillona, la quiero cambiar, está relacionado a lo molesto, a lo incómodo, a lo aniñado, ¿no? A lo débil. Y muchas de las personas vienen a tomar clases de locución para poder agravar ese tono de voz, y alerta spoiler, tu timbre de voz, que es tu huella digital, no la vas a poder cambiar. Pero lo interesante es que no tenés solo una voz, tenés miles de voces. El tema es explorarlas, ¿no? Y poder, yo le llamo la ley del caleidoscopio. Vieron que el caleidoscopio uno gira y aparece una imagen y lo vuelvo a girar y aparece otra. Bueno, con la voz sucede lo mismo. Poder amoldar el tono de voz, la velocidad, el volumen al objetivo y a la persona que tengo del otro lado. Ustedes no hablan igual con sus parejas, con sus amigos o con sus médicos. Hablamos de maneras diferentes. Ahora, ¿cómo impacta en el otro? Las emociones, insisto, dan mucha data, mucha información a la hora de hablar. Y eso a veces lo podemos regular y a veces no. Pero se trata simplemente de explorar. Son horas adelante de un espejo poniendo caras, haciendo gestos para ver qué le pasa a la voz y jugar un poco con el diálogo interno, qué es lo que quiero comunicar realmente. Vos sabés que hoy de la neurología, que es un fenómeno que antes estaba restringido a lo mejor a una parte mínima de información, hoy la cuestión neurológica que ha abarcado o que toma las redes nos explica muchísimas situaciones, ¿no? Esto de, por ejemplo, tener cuidado cómo te hablas, porque va a impactar en tu emoción, en tu sentir, en tu hacer, ¿no? Sí, no te escuché la última parte. Claro, la última parte sí, básicamente esto de la neurología, ¿cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? Es fundamental. Sí, el autodiálogo, ¿no? El diálogo interno que tenemos. Y hay algo muy interesante que es las emociones en el cuerpo duran en un promedio de 80 segundos. 80 segundos, no es nada. Es muy poco tiempo para la emoción en el cuerpo, y eso es un promedio. Entonces, si yo ya sé, por ejemplo, que me voy a poner nerviosa en una conversación, en una charla, en una exposición, la dejo salir, para que eso no se transforme en una actitud. ¿Y esa actitud cómo se transforma? Cuando yo tengo un autodiálogo negativo, cuando yo digo, ay, lo hiciste mal, ay, ya sé que ya me equivoqué, ay, me está mirando y ya sé que me va a salir mal, Si yo me lo repito todo el tiempo a medida que voy hablando, eso se transforma en una actitud y deja de ser una emoción. Y ahí está el autodiálogo, el poder del autodiálogo cuando estamos hablando. ¿Y cómo, a ver, te separo en 3, 4 etapas de edad y digo cómo nos puede servir y cómo nos puede ayudar? Por ejemplo, hablame un ejemplo cortito cuando estoy en la etapa de escuela primaria,
secundaria, cuando ya soy joven adulto y ya cuando estoy un poco más viviendo que te modifican un montón de cuestiones neurológicas, emocionales, la voz, después de los 60 años. Así como dividime en 4 momentos, ¿qué sería lo más importante de esos 4 momentos para tener en cuenta con lo que es la voz, con lo que es el cuerpo y cómo nos puede hacer bien a nosotros y al otro, sobre todo que me escucha también? Hola. Sí, Ah, sí, sí, sí. no No se pudiste corta, chicos, ¿eh? Ah, Tengo, estoy tratando, escuché las 4 etapas de la vida y la pregunta es, y la pregunta es, ¿qué sería lo favorable y para hacer un curso de oratoria o para hacer este taller en las distintas etapas de la vida? De estas 4 etapas de la vida, por lo menos. ¿En qué me ayuda? mira, en qué le ayuda, en que ya simplemente desde que somos chiquitos, tener esa libertad y esa independencia de opinar y de decir que no, que a veces nos cuesta aprender a decir que no, ¿no? También en la adultez nos cuesta decir que no. Ya desde ese momento tener la comunicación y tener esa posibilidad de decir hoy me siento así, hoy me siento asá, para mí te da muchísimas libertades. Por eso las habilidades blandas, llevándolo ya a una etapa más profesional, son de las más buscadas en las empresas. Claro. ¿No? El poder trabajar en un grupo, que eso habla de una muy buena comunicación, de poder opinar y decir con empatía, porque hoy con respeto podemos decir lo que querramos, sin pensar en qué le está pasando al otro. Y hay algo que es muy interesante, que es la mirada, ¿no? La mirada, y me refiero a la observación, cómo vemos y cómo escuchamos a la otra persona. Cuando uno aprende a escuchar y a observar cuando está hablando la otra persona, yo estoy adelantada un paso. Sé para dónde llevar la conversación, Claro. sé qué le puede estar pasando a esa persona, sé cómo puede reaccionar y eso hace que mi canal de comunicación sea mucho más efectivo, sea mucho que mi mensaje llegue, que sea más empático sobre todo, que sea mucho más amable. Entonces en cualquier etapa de la vida, ya seas un chico, seas un adulto mayor, seas una persona que recién se jubiló y está experimentando, ¿no? Porque hoy los jubilados tienen una edad de experimentación de vida que es espectacular, me parece que es un gran momento. Cuando estás estudiando, en todas las etapas de la vida, la realidad es que la comunicación es una pata fundamental. Y lo lindo es que cada vez más personas se animan a tomar clases de oratoria, clases de locución, clases de neutro, que se animan a ver qué pasa debajo de esa capa, ¿no? Que nos vamos poniendo en el día a día, que nos da la adultez, que a veces es un poco aburrida, un poco rígida, y empezar a investigar, a pensar como un niño otra vez y atreverme a decir, atreverme a opinar, atreverme a jugar y hacer caras en el espejo para ver qué me pasa, qué es lo que siento, qué es lo que sale solo y qué es lo que tengo que seguir trabajando. Aparte, algo muy dinámico y divertido cuando empezás a entender cómo son los códigos, tanto del cuerpo, los ojos, la voz, es esto de qué le pasa al otro. Empiezo a entender también esto, ¿no? Decir, Sí. mira vos, ¿qué dice más allá de lo que está hablando? Claro, ¿qué se esconde? Y es el contenido. Ujú. Sí, el contenido es más que importante, pero hoy yo te mencionaba que el 70% de la comunicación es no verbal. El 20% es el lenguaje paraverbal, que es el tono, el volumen, la velocidad, el cómo lo transmito, y simplemente el 10% es el verbal, es el contenido que yo digo. Por eso la oratoria, y esto me van a escuchar decirlo 3 millones de veces en el taller, la oratoria no importa qué, sino cómo. Yo te puedo decir la misma frase 3 millones de maneras diferentes y te va a aplicar diferentes emociones. La vas a poder absorber esa frase de diferentes maneras. Sin embargo, en estas palabras que yo elijo, puedo discriminar y discriminar quizás en el buen sentido. Mi mensaje no quiero que vaya a tal público y quiero que vaya a tal. ¿No? Ustedes, insisto, no le hablan igual a sus parejas que a su perro. Uno con el perro se pone como, hace hasta una voz extraña. Si yo voy al médico y hago esa misma voz, quedaría rarísimo. El médico me diría, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que te duele? Bueno, con el lenguaje verbal, con las palabras que yo elijo para decir, también pasa lo mismo. Empiezo a discriminar, empiezo a elegir esas palabras para darle más valor, a jugar con el énfasis, a tratar de que el mensaje llegue a donde yo quiero, eligiendo las palabras correctas. Por eso el contenido sigue siendo importante. ¿Sí? Pero, insisto, la oratoria no importa qué, sino cómo, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con la política.
también cualquier frase trasladada a un tono o a otro puede sonar distinta. Manuela, y vos sabés que cada vez que alguien da un taller, ¿no? O una charla, una conferencia, en cualquier contexto que sea, algo que nos resuena a todos los participantes es que la persona que lo da nos cuente o nos diga así, ¿y a vos para qué te sirvió? ¿Cuál es tu historia personal? ¿Para qué me sirvió la oratoria a mí? Creo que para animarme a hacer lo que hago hoy, que es lo que me apasiona, realmente a conectar con personas, a conocer a las personas, me sirvió para decir, para animarme a decir. Y sobre todo la oratoria la encontré muy versátil, porque uno a veces es como ver a un no sé, a un abogado disfrazado de pollo, ¿no? de gallina, y uno cree que tiene menos autoridad con eso, ¿no? Y la oratoria tiene eso, del cómo. Y creo que encontré en la oratoria esa manera de educar, esa manera de decir, muy diferente a la que están acostumbrados, a la que solemos ver, desde la experiencia, desde jugar con la sensibilidad, desde jugar con los 5 sentidos, ¿no? Porque en el taller hablamos mucho de los 5 sentidos, de cómo escuchamos, de qué sentimos, de qué olemos en el momento de transmitir ideas. Creo que me ayudó a eso. Bien, qué interesante esto, ¿no? De estar consciente también o estar atento a todos los sentidos. Por ahí nos fijamos en alguno en particular. Bueno, ¿conocés San Carlos? ¿Ya has venido antes? ¿Conozco cómo? Sí, conocés nuestro pueblo, conocés San Carlos. No, es la primera vez, así que estoy ilusionadísima con conocer. De hecho, no conozco Mendoza en general. Mirá vos. Bueno, te vas a llevar una sorpresa. La verdad que no es porque uno viva acá y llame el pueblo, pero es un pueblo muy lindo. Y vas a estar dando una charla en un lugar realmente, bueno, los muchachos del Rotary, que, bueno, te cuento, nosotros apreciamos mucho a la gente del Rotary acá porque trabaja en forma anónima, no sabes cuánto, y de hace muchos años, lo decíamos hace rato, no solo de la parte de prótesis y demás, gestionar beca, bueno, ha ayudado a mucha gente acá en el pueblo, el Rotary Club. Así que, y vas a venir a un lugar ícono histórico de nuestro departamento, así que bueno, la gente que te ha invitado seguramente te va a poner al tanto cuando llegues, te vas a ir fascinada, y sobre todo en esta época del año cuando tenemos la montaña tan cerquita y nevada. Así que contanos la convocatoria, recordá la invitación. Sí, todos los que quieran venir a ver el show. Yo le digo show, pero es un taller show, es una mezcla, es un híbrido, porque también somos un poco de eso, ¿no? Un poquito de todo. Se va a dar en el Cine Real, ¿no? Que tampoco lo conozco claramente, así que estoy muy ilusionada de estar ahí, el viernes 26 de junio a las 20:30 horas. Bien. ¿Sí? Y las entradas las pueden sacar por la página que es entradaweb.com.ar, las pueden sacar por ahí. Y dato no menor es que los estudiantes y los jubilados tienen descuento, ¿sí? Así que eso está bueno, y los menores de 14 años entran de manera gratuita. Es un show, un evento apto para todo público. Vamos a estar toda la semana que viene promocionando acá en la radio, contando justamente de este evento, ¿no? Bueno, no te vayas cuando vengas, mira, estamos adelantando el tiempo, porque te vas a llevar un montón de historias para tus talleres del Cine Real de la Consulta, ¿no? Es un cine muy antiguo donde hemos trabajado muchos de nosotros, y mucha gente, es un ícono para una época. Imagínate, en el pueblo donde habían 2 o 3 o 10 televisores, y lo que teníamos nosotros como divertimiento de los fines de semana, ir a ver una película de cine real. Y aparte, si te gustan las cuestiones místicas, después, bueno, te contamos algunas también. Bueno, Manuela, la verdad que un gusto. Vamos a estar ahí, vamos a ir con el Felipe, mi compañero acá, y seguramente muchos vecinos, a participar de este taller que ya me motivó. Me encanta esto que diga, que lo planteas como un espectáculo, porque si no, viste, uno con estas cuestiones del internet y cómo nos ha influido las redes sociales, tenemos poquita capacidad de atención, que es otro fenómeno. Así que, bueno, que esto lo plantees de un lugar de juego dinámico, seguramente van a haber muchos participantes. Y con el Felipe vamos a ir. Acá el Felipe es el hombre de las 1000 voces en la radio, te digo. ¿El nombre de qué? El Felipe, mi compañero acá, es el hombre de las 1000 voces. Tiene... Bueno, invito a que venga Felipe, y quizás hasta se pueda animar a subir al escenario a hacer una práctica. Mira, Felipe. No, porque tengo vergüenza.
¿Sabés qué es lo malo, Manuela, de las redes? Y lo bueno, ¿Qué? que nosotros, qué sé yo, llevo, no sé, 30, 40 años, no sé hace cuánto en la radio, en los medios, ¿no? Claro, antes podíamos escondernos detrás del tono y la gente se imaginaba un montón de cosas, ¿no? Claro, el tema es cuando te Sí. conocían, ahora a través de las redes te conocen, dice, este es. Por eso está bueno esto que dijiste de que ya no importa tanto el tono, sino que uno puede jugar con otras cuestiones. Ajá, sí. Como que perdimos la magia, pero sin encontrarla en otro lado. Claro, y vamos a intentarlo. Bueno, la verdad que Sí. un gusto, Manuela, y adelantada, en forma adelantada, te damos la bienvenida a través de la radio y seguramente cuando estés el viernes, bueno, vamos a estar allí los vecinos para compartir este taller. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Espero verlos allá. Un abrazo, Un saludo. Hasta hasta luego. luego.